Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Se hace muy largo, sí. Sí. Él está en el coro, el que canta los salmos. Y la niña y María, que lindo, también canta los salmos. Sí. Los salmos. Sí. También canto el salmo. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio del sacramento del sacerdocio. Ya la semana pasada comenzamos y adelantamos un poco, pero vamos a repasar para refrescar la mente lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Entonces, lo que estudiamos la semana pasada, nosotros comenzamos en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 5 de la carta a los Hebreos, donde nos explica quiénes son los sacerdotes y de dónde son llamados los sacerdotes, ¿verdad? Entonces vemos aparte que el sacerdote es escogido entre los hombres. Entonces hablábamos de que el sacerdote tiene que ser un hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que tiene que ser un hombre, ¿verdad? Entonces, y entonces yo quería fijar, ¿para qué es llamado el sacerdote? Dice, para ser constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios. O sea, el sacerdote es llamado para ser constituido en favor de la gente en lo que se refiere a las cosas de Dios, para ofrecer dones y sacrificios. Tomen nota de esa parte. El sacerdote es llamado, escogido entre el pueblo para ofrecer dones y sacrificios. Dones y sacrificios. Hebreos capítulo 5, estamos en el versículo 1. Para ofrecer dones y sacrificios. Entonces, ese es el objetivo del sacerdote, ¿verdad? Entonces, en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver cuál es Hebreos 7, 11. 7, 11. Capítulo 7, ¿no? 7, sí. Entonces, aquí vamos a ver otro detalle también del sacerdote, o sea, la diferencia, ¿no?, del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec, o sea, la diferencia del sacerdocio del levítico, que era la manera de Aarón, ¿se acuerdan? Del levítico a la manera de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, allí vimos esa parte de que los sacerdotes del Antiguo Testamento, del Levítico, ellos ofrecían los sacrificios con sangre de los terneros, de los bueyes y los terneros, ¿verdad? Una sangre que no purificaba, o sea, que no quitaba, no tenía el poder para quitar la sangre. Pero que el sacerdocio, a la manera de Melquisedec, va a ofrecer otro tipo de sacrificio. ¿Cuál va a ser ese sacrificio que va a ofrecer el sacerdocio ya a la manera de Melquisedec? Ya no va a ofrecer sangre de los chivos ni las vacas, sino que va a ofrecer el espíritu. Va a ofrecer pan y vino. Pan y vino. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Que eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y era lo mismo también que hablaban del bautismo, que ya no era el bautismo. No, ya. De San Juan y sí, de ya. la lectura. Sí. Entonces, vamos a ver, eso lo voy llevando así porque como eso es lo que estudiamos, nada más solamente para refrescar, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 6. 9, 6.
nos va a hablar que ya instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte. ¿Se acuerdan que explicamos esa parte? Entran primero en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. ¿Se acuerdan? Era diario. Era diario, eso era diario. Entonces está hablando aquí que hay un sacerdote, o los sacerdotes que entran todos los días constantemente a ofrecer, ¿verdad?, los sacrificios del pueblo. Pero aquí hay otro que se llama sumo sacerdote. ¿Cuál es el oficio del sacerdote y del sumo sacerdote? Entonces veíamos que el sumo sacerdote era un sacerdote normal, con un cargo diferente, ¿sí? Era un sacerdote normal, pero tenía un cargo diferente, y Patricia hizo agregó algo bien bonito allí, que lo encontramos en Lucas 1:8, ¿verdad? Que cuando Zacarías, ¿se acuerdan que entró al templo y se le apareció el ángel y le dijo que su esposa iba a quedar embarazada, que era Isabel, y entonces él no creyó, yo a mi vejez, yo voy a tener, no, imposible, eso es imposible, y por no haber creído, perdió la voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Zacarías en eso? Estaba ejerciendo el puesto del sumo sacerdote, pero él era un sacerdote normal. ¿Sí? En el otro templo, en el Santísimo. Sí, por supuesto, al otro templo, al Santísimo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí donde que entraba el sumo sacerdote una vez al año. El sacerdote entraba una vez al año llevando todas las peticiones y todos los pecados del pueblo que habían ofrecido todo el año. Todo el año, él los cogía todo y lo llevaba al templo con sangre, no su propia sangre, sino que sangre de animales, ¿verdad? Entonces, pero que vemos que cuando Jesús entra ya a ese lugar, ¿verdad? Jesús es el sumo sacerdote. Y preguntamos que si Jesús era sumo sacerdote, preguntamos así la pregunta, ¿no? Si Jesús era sumo sacerdote del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué del Nuevo Testamento? Porque él va a ofrecer pan y vino, ¿verdad? Pan y vino. Ya no a la manera de Leví o Aarón, sino que a la manera de Melquisedec, ¿verdad? Si tenemos claro ese punto. Entonces, si Jesús es sumo sacerdote, entonces él no va a eliminar el sacerdocio. Porque ¿qué es un sumo sacerdote? Es un sacerdote. Nada más que él va a entrar de una vez y para siempre, al lugar santo, Pero los sacerdotes continúan. Ellos continúan ofreciendo, ¿verdad?, los dones que decíamos al principio, los dones que, como decíamos en el que yo les dije que lo notaran, dones y sacrificios, ¿verdad? Sí, dones y sacrificios. Dones y sacrificios, Ellos siguen ofreciendo dones y sacrificios por el pueblo, constantemente. Eso es lo que hacen los sacerdotes a la manera de Melquisedec. Entonces no se va a eliminar el sacerdocio, sino que va a continuar, pero va a eliminar el antiguo culto y vamos a pasar al nuevo culto. ¿Sí? Estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? Entonces, aquí vimos también aquella parte. Ajá. Eso mismo trae, como Jesús es el sumo sacerdote, por eso mujeres no pueden ser sacerdotes. Claro, porque fueron hombres los que fueron llamados a ejercer ese puesto. Hace referencia Al hombre. Para ejercerlo, para ocupar esos puestos, esa categoría dentro de lo que es las personas que van a guiar al pueblo. Fueron los hombres que fueron llamados. Pero eso viene del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, y esa parte no la eliminó Jesús. No la eliminó. Eso quedó así mismo, ¿verdad? Entonces, vemos en Romanos, vamos a ver de dónde nos vino ese culto. ¿Se acuerdan que vimos esa parte también? Sí. 9:4.
9:4, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Entonces lean los 9:4. ¿Alguien que lo lea? Son israelitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas. Ellos disfrutaron entonces el culto, ¿ve? Ellos disfrutaron, entonces de ellos nos viene a nosotros el culto. ¿Se acuerdan que hablamos de la continuación, verdad? De la continuación de ese culto que ya lo hace Jesús de la manera Melquisedec. Entonces, ¿a dónde nosotros vemos el culto? ¿A dónde nos habla más claro de este culto que nosotros realizamos? Lo habla allí mismo en Hebreo, regresen a Hebreo. Eso nada más solo para ver de dónde nosotros venían las alianzas, ¿verdad? La legislación. 10, correcto, capítulo 10, versículo 1. El capítulo 10, versículo 1, vemos la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. O sea, esa ley no daba la perfección, o sea, no era perfecta, ¿no? Ya regresamos a Hebreo. Hebreos 10. Hebreos 10. 10:1. 1. 10:1. Si quieres, Patricia, empieza a leerlo. Puesto que la ley posee solo una sombra de los bienes futuros y no la verdadera imagen de las cosas, no puede jamás, mediante los mismos sacrificios que no cesa de presentar todos los años, hacer perfectos a los que se acercan con ellos. Si no fuera así, los que rinden culto al considerarse definitivamente purificados por no tener ya conciencia alguna de pecado, no dejarán de ofrecerlos. Por el contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. Siga. Versículo 5. El sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo posee un gran valor infinito. Por eso, al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya eso ya él no quería, la sangre, los toros, todo eso ya lo tenía cansado, y eso ya no era, porque no purificaba al pueblo, no borraba el pecado. Pero me preparaste un cuerpo. Porque él vino a salvarnos. Es por eso que ya no quería más. Le preparó un cuerpo, dice, ¿verdad? Le preparó un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han agradado. Ya eso ya no le gustaba, pero él ya está diciendo, me preparaste un cuerpo, ¿verdad? Y él vuelve a repetir que todos esos sacrificios ya no le agradaban a Dios. Sí. Entonces dije, aquí vengo, como está escrito, de mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Después de haber dicho antes, no quisiste ni te agradaron sacrificios y ofrendas, ni holocaustos y víctimas expiatorias por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley. Añade luego, aquí vengo para hacer tu voluntad. Derroga lo primero para instaurar borra, lo segundo. quita lo primero para establecer. Entonces, no es cierto lo que dicen los hermanos separados, que eso se eliminó el sacerdocio. No se eliminó. Marquen bien ese punto, porque eso más de alguna vez se lo van a decir a ustedes y es necesario que ustedes lo conozcan, este punto, que Jesús no eliminó el sacerdocio. Él dice, borra, abroga lo primero, y hubiera dicho, bueno, ya, eso se terminó allí, ya no hay más nada. Pero él dice, abroga lo primero y para instaurar lo segundo. Para instaurar
lo Sí, segundo, porque ahí se está refiriendo es al sacrificio, al culto. claro, a las ofrendas que entre comillas que se presentaban para el perdón de los supuestos pecados. Ya no ¿Y más. quién ofrece? Pero quién, Claro, acuérdense que estamos hablando del sacerdocio, pero si el culto se cambia, automáticamente el sacerdote, que es el que ofrece el culto, el sacerdote también da continuación, pero ya de la otra manera, ¿verdad? Sí, Okay. pero aquí en este versículo de lo que estaba leyendo ella, está hablando claramente del culto. Lo que ella estaba leyendo está hablando del culto específicamente, Ujú. de los sacrificios, Correcto. de los sacrificios que se hacían. Por eso dice claramente. Sí, Abrógalo lo primero para establecer lo segundo. O sea, ya eso fue abrogado y ahora se establece un culto nuevo. Un culto nuevo, sí. Sigue el culto, ¿no? Sí, Porque ahora hay sí. un procedimiento Nuevo, correcto. Derroga Eso que lo- tenemos que tener claro. Derroga lo primero para cerrar lo segundo, y por esa voluntad somos santificados. Escuche, eso. Con esa voluntad, sí, ya somos santificados, porque el culto de antes no santificaba. Ese es el punto. Por eso que el Señor lo cambia. Porque el culto de antes, la sangre de los chivos y de las vacas no te santificaba. Pero ya con este nuevo culto, ya nosotros somos santificados. Vamos a ver de qué manera somos santificados. De una vez y para siempre. Escuchen eso, de una vez y para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. De cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que dijo? Estoy aquí para hacer tu voluntad. Me diste un cuerpo, ¿verdad? Pero me formaste un cuerpo, ¿sí? Ahora dice, con el cuerpo entregado Mediante a la Jesús, ofrenda del entonces cuerpo de Jesús. nosotros somos santificados. Entonces pasamos al versículo 19. Continúa leyendo el versículo 19. Allí mismo, solamente para No, abajo. el 11. No, porque vamos a brincar al 19 porque ahí sigue hablando del Antiguo Testamento, pero nosotros estamos centrados en el Nuevo Testamento. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Por Él el nos camino abrió. reciente, ya es otro camino, ¿se dan cuenta? Que le hicimos énfasis la semana pasada, ese camino nuevo y vivo, Él no está muerto, está vivo, ¿verdad? Sí, pero fíjate lo que está diciendo, mira qué interesante. Ajá. Porque yo de verdad, los hermanos separados leen tanto la Biblia, pero qué pena que no la comprenden. Amén. Mira lo que está diciendo. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario. Ajá. Gracias a la sangre de Jesús. Ujú. ¿Cómo? Te lo está diciendo. Exacto, ¿Cómo? exacto. Siguiendo este camino nuevo y vivo en el que Él inauguró para nosotros a través de la cortina, Ajá. es decir, de su cuerpo. De su cuerpo. Mira, aquí claramente te está diciendo, mira, te está hablando del culto, te está hablando de la Eucaristía. Exacto. ¿No hay cuenta de Dios? Es simple. Ya. La Eucaristía. Ya, exacto. Yo no sé por qué no entienden eso. Lo que sigue en el 21. Porque el Señor les pone una... Sí, de Sí. verdad que sí. Y a un gran sacerdote al frente de la... no, hasta ahí terminaba porque vamos a saltar al 26. Pero es que mira lo que dice ahí, teniendo asimismo el gran sacerdote Jesucristo constituido sobre la casa de Dios por la iglesia. Exacto, Ahí sí, ratifica exacto. el sacerdote. Exactamente, sí, correcto, sí. Sí, porque está hablando de Jesucristo, el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces pasa al 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber... Miren lo que va a pasar si nosotros no aceptamos este nuevo culto. Si nosotros no aceptamos este culto, ya no habrá otra forma para sanar o para liberar nuestros pecados, ¿verdad? Si como dicen los hermanos separados, si ellos no aceptan este culto, ¿qué va a ser de ellos? Nosotros no lo condenamos. No lo sana nadie. Exactamente. Pero él es claro, si nosotros no aceptamos este culto, lo que nos va a pasar es fuerte, ¿verdad? Léelo. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio por los pecados, sino la tremenda espera del juicio y el ardor del fuego que va a devorar a los rebeldes. Si alguien transgrediera la ley de Moisés con el testimonio de 2 o 3, se le condenaba a muerte sin compasión. ¿Qué castigo más grave pensáis que merecerá
el que haya pisoteado al Hijo de Dios. Imagínate el que diga que esa Eucaristía, Por vid e inmunda que la sangre Eucaristía, divina que el del- vino no es nada, y que eso no es tuviese nada. por vid e inmunda la sangre divina del testamento por lo cual fue sacrificado. Si, Léelo en esa Biblia. si profanaban la sangre de los chivos y las vacas merecían la muerte, ahora imagínate si La profanan sangre. el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es el Dios, ¿verdad? Que es el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿qué merecido espera para esas personas? Como muchos dicen, eso que ustedes comen, eso no es el cuerpo de Cristo, ese es pan, ese es vino. A ustedes lo que les gusta es emborracharse, profanan. Es duro para ellos, es duro, es bien duro, ¿verdad que sí? ¿Qué castigo grave pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado impura la sangre de la alianza en la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de la gracia o al Espíritu Santo? En el Espíritu Santo. 31, ¿no? Versículo 31. Horrenda cosa es, por cierto, caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es... Terrible. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Entonces vemos acá que nosotros, si no aceptamos ese culto que el Señor nos ha dejado, o no creemos, o no tenemos la certeza que cuando comulgamos es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces lo estamos haciendo así por ir ahí nada más, unos van nada más a coger el cuerpo de Cristo y salen huyendo y se van de la misa. Entonces no tienen conciencia de lo que están haciendo, ¿no? A veces me da coraje que los hermanos separados dicen, la sangre de Cristo nos limpia, ¿no? O sea, entonces, ahí tú le deberías de preguntar, okay, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera te limpia? Así es. Porque simplemente porque tú lo digas no te va a limpiar. Él dejó la forma, ¿cómo lo va a hacer? Y teniéndolo tan fácil, es que no tener la comunión es... En el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, en capítulo 7, versículo 1, está la institución de los sacerdotes. Allí, vamos al 7. Hebreos 7. 7, versículo 1. Está la institución de los sacerdotes. ¿Y de qué manera? ¿A la manera de Leví o a la manera de Melquisedec? Vamos a verlo. Alguien que lo tenga allí lo puede leer. 7 qué? 7:1. 7:1. 7:1 Sí. o 1:7. No, 7:1. 7:1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le bendijo, es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. Como Jesús, ¿no? Queda sacerdote. Mira, tienen que tener mucho cuidado con este versículo. Los hermanos separados usan este versículo para decir que no hay Virgen María. que no hay Virgen María, que no es exacto. Sí, pero como nosotros no quedamos ahí, ¿verdad? Exacto, porque de este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote Imagínate, para ahí está. siempre. Ahí está. Ajá. ¿Permanece? Queda Sacerdote para siempre. Eternamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué fue lo que ofreció, Melquisedec cuando él dio gracias a Dios, y eso lo vamos a ver allá en Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. ¿Cuál es, perdón? Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, presentó Pan y y vino pues era sacerdote del Dios Altísimo. Por eso que los sacerdotes que nosotros tenemos ahora son sacerdotes del Dios Altísimo, a la manera de Melquisedec, porque él presentó pan y vino, ¿verdad? Jesús también va a presentar
pan y vino, y lo vamos a ver ejerciendo su sacerdocio a Jesús en San Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿Ve? Ahí vamos a ver cómo Jesús está haciendo lo mismo que hizo Melquisedec, ¿verdad? Ofreciendo pan y vino. Vamos a San Lucas capítulo 22, versículo 19. San Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Ya lo tengo. Léalo, hermano. Tomó luego pan, Tomó luego pan. dio gracias, Ujú. lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este es mi cuerpo. ¿Se acuerdan? Pero me formaste un cuerpo. Sí. Pero me formaste un cuerpo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Haced esto en recuerdo mío. ¿Cómo En dice? memoria mía. Este es mi Hagan esto hacer esto en memoria mía. en memoria mía. Allí va a instituir a los sacerdotes. Ahí no le está diciendo ustedes serán sacerdotes, pero les está diciendo que hagan lo mismo. Y si ellos tienen que hacer lo mismo, tienen que ser sacerdotes. Tienen que ser sacerdotes. Porque él está diciendo, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Repetirlo nuevamente, Marita, desde el 19. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, De igual modo, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. ahí está. O sea, pero allí le da el mandato, ¿verdad? Hagan esto. O sea, instituye a los sacerdotes. ¿Se acuerdan que eso lo hacemos el Jueves Santo? En la institución de los sacerdotes, que se celebra, y eso se viene celebrando desde la antigüedad, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos la continuación de los sacerdotes, no se eliminó, el sacerdote sigue, ¿verdad? Y vamos a ver a San Pablo en 1 Corintios, haciendo esto mismo, la continuación. Vemos que aquí dice, haced esto en memoria mía. Y ya vamos a ver a San Pablo 60 años después, ya haciendo lo mismo que Jesús les indicó que tenían que hacer, ¿verdad? En 1 Corintios 11, 25. Corintios. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Porque yo, así, no, lee el 25 primero. Después vamos a leer el 23. Así mismo, repite el 25. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Estamos en Corintios, capítulo. Primera de Corintios. Capítulo 11. 11 desde Capítulo 11. Capítulo 11. Gracias. ¿Lo tienes? Ok. Repítelo, Marita. Así mismo, así lentamente, despacito. Así mismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis. Cuántas veces la bebieras. ¿Ves? Están notando cuántas veces, o sea, va a continuar. No va a ser una sola vez, sino que cuántas veces la bebieras, hay una continuación. Él la recibe y dice, esto va a continuar, ¿verdad? Cuántas veces la bebieras, hacedlo en memoria mía. Entonces aquí estos los hermanos separados lo sacan de contexto. Porque dicen, no, es una repetición.
Y es por eso que nosotros lo repetimos y nosotros agarramos el pedacito de pan, el poquito de jugo de uva y entonces es como recordar, pero no es recordar, sino que es, y ya lo vamos a ver, es hacer lo mismo que hizo Jesús en memoria, hacerlo en memoria mía, ¿verdad? Que hay que hacerlo de la manera como Él enseñó. Que ese vino, ese cuerpo, ese pan que estamos comiendo es verdaderamente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces aquí está el contexto de esta cita, el versículo 23. Ahora lo puede leer. Perdóname, cuando estudiamos lo de los pasos de la iglesia, de la misa, todo, por eso es tan importante cuando llegábamos a la parte en que hacen se convierte el pan. La transubstanciación. Sí, porque decía, tiene uno que estar mirando al Padre. Claro. Comentamos en el momento que todo el mundo se pone y tiene uno que está llamado, mirando al Padre para ver cómo porque Él lo eleva. Claro. Él eleva y ese es Jesús en la cruz, que se está entregando por nosotros. Es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. Entonces, ¿por qué yo voy a bajar la cabeza? Yo tengo que ver a Jesús que se está entregando por mí. Muchos dicen, no, míralo, porque por eso que el sacerdote le eleva. Porque cuando Jesús fue elevado en la cruz, todo el mundo lo vio. Y eso es. Entonces, la Eucaristía tiene dos partes, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, en la muerte de Jesús, Jesús es crucificado. Por eso que el sacerdote eleva. Después de que ya Él pues murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros nos ponemos de pie y la asamblea suelta en alabanza, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a leer el 23, el contexto de hacelo en memoria mía. Sí, aquí mismo en Corintios, sí. Allí mismo, sí, el 11. Allí mismo, ahí donde están. Estamos leyendo el 25 y vas a leer el 23, atrás. Vamos a ir para atrás. Porque vamos a leer el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los hermanos lo sacan de contexto y dicen, no, ese es nada más es un símbolo, nada más, es un símbolo. Ellos lo sacan de contexto. Esa frase que dice el Señor, haced esto en memoria mía, ellos lo sacan de contexto. Pero aquí está la respuesta de ellos en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor. Mire cómo está de claro. Porque yo recibí del Señor. Esa pregunta, ¿Pablo conoció a Jesús? No, ¿verdad? ¿Y por qué él dice recibí del Señor? ¿Será que lo está mintiendo? No lo está mintiendo. No lo está mintiendo porque el Señor le dio esa orden, ¿verdad? Y al recibir del Señor eso, ¿verdad? Que él recibió, prácticamente él lo recibió ¿de quiénes? De los apóstoles, los que vivieron con Jesús. Y él está diciendo, yo recibí del Señor, porque él también fue consagrado, fue instituido, fue preparado. Así como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver esa clase también, que es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica. Entonces, ¿se acuerdan que allá en Hechos de los Apóstoles habla que Pablo había estado predicando por 14 años y entonces él quería saber si lo estaba haciendo bien? Eso lo vamos a ver cuando veamos la sucesión apostólica, vamos a ver aparte que él dice, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Pero entonces ahí mismo deberíamos de preguntarnos, ¿cómo, de dónde él sacó todo lo que sabe? Porque Pedro le dijo, sí, todo lo que estás enseñando está muy bien. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde él sacó todo eso? El Espíritu. ¿Me entiendes lo que le digo? Pues entonces el Espíritu Santo tuvo que haberle revelado. Exactamente. Dice, o sea, que, ¿cómo se llama? Pablo estuvo 15 días, 14 días con ellos. Entonces, pues, al final les dijo, mira, los está haciendo bien. O sea, ya Pablo no estaba haciendo bien, pero él quería tener la seguridad. Y lo que hacen los hermanos separados, los pastores, ellos no son capaces de venir a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pablo, él, que era el apóstol de Cristo, él no estaba seguro si lo estaba haciendo bien. Quería ir a la base, a los pilares. ¿Quiénes eran los pilares? Los apóstoles, los que vinieron, los que caminaron con Jesús.
quería venir donde ellos para ver si él estaba haciendo correctas las cosas. Y Pedro le dice, sí, lo estás haciendo bien. Lo único que te recomiendo, le dice, que atiendas a los pobres. Y dice Pablo, cosas que yo ya lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí Pablo dice lo que yo recibí del Señor, ¿verdad? Repite el 23. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Sigan. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Ahí está. 27. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Más claro no canta un gallo, porque si solamente fuera un recuerdo, un símbolo, entonces ¿cómo me va a condenar a mí eso? Entonces más claro no lo podemos tener, ¿verdad? Que lo que dice el 27, o sea, el que coma dice, porque por tanto quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que ese sí es el cuerpo y la sangre del Señor. No es como lo sacan de contexto los hermanos, que dicen, no, una repetición, eso nada más. Y lo hacen ellos lo hacen eso en iglesia, pero no creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Pablo aquí está diciendo en el 27, los evangélicos hacen comunión. Sí, ellos lo hacen, pero ellos no creen que es el cuerpo y la sangre. No pueden, porque ellos no tienen sacerdote para que ellos, He asistido a culto de ellos en una oportunidad, recuerdo yo, que hicieron un simulacro. Eso. Pero no hay que hacer eso. No lo hacen en cada evento, en cada, ¿cómo que le llaman ellos? Ellos lo hacen. No lo hacen constantemente. Una memoria una vez al año. Sí, ellos no entienden exacto. la palabra memorial. Memorial no es memoria de que nos acordamos de ti, vamos a hacerlo, no. Memorial tiene otro significado. Y yo la semana que viene, yo se los voy a traer yo lo sabía, pero ya se me olvidó. Tengo que buscarle de nuevo ese, para que vean el significado de memorial. Eso tiene otro significado. Perdón. Yo lo veo, los judíos, ellos cuando hacen la ceremonia, ellos parten un pan. Sí, porque tienen los panes. Eso lo comparten y lo pasan y para ellos es algo muy... Porque ellos recuerdan el Passover cuando... ¿no? El Shabbat, los viernes. Mm. Los viernes hacen el Shabbat. Deben mirar el Antiguo Testamento porque ellos ya es el Antiguo Testamento. Sí, solo el Antiguo Testamento, pero poquitos libros. Acuérdense que ellos ya no tienen sacrificios. Ellos ya no tienen sacrificios de chivo ni ternero. Ellos no hacen eso, sino que tienen que tener un símbolo, ¿no? Ellos también tienen el Torah, ¿verdad? El Torah, que es algo como para nosotros es la Eucaristía. Ajá. No, para nosotros es el Santísimo. Para ellos el Torah. Eso es lo más sagrado para ellos, sí, claro. ¿El Torah no es la Biblia para ellos? Sí, pero es que por eso mismo, porque es un rollo. Claro. Porque mira, lo que es la Torah, que era lo que venía, creo que en el mismo hebreo que está lo que estaba dentro del arca de la alianza. ¿Qué estaba dentro del arca? El libro de la ley, el pan ácimo y la vara de Aarón. Claro. Esos tres representan a Jesucristo. Eso era el símbolo, lo que representaba a Jesucristo. Ahora nosotros tenemos la realidad, que es Jesucristo. Amén. Así es. Eso era un símbolo, sí, del futuro. Si tú lees el Antiguo Testamento, el arca de la alianza, en el libro de Samuel creo que es, la escondieron, ellos la escondieron. El arca se desapareció. Mira, después que se desapareció el arca, ni sacrificios, ni nada de esas cosas ya no valía porque ya no estaba el arca presente. Y que ya no hacía falta porque ya había sucedido el proceso de entregarse a Jesús por el perdón. No.
Bueno, sí, pero el arca se perdió muchísimos años Ah, antes de No, con la que- invasión de Babilonia, Exacto, entonces por lo tanto, después que no había arca, 1500, ya no había culto. Después se la Ya no robaron. había 500 culto. años antes de Ellos mismos Cristo. después habían profanado los mismos sacerdotes, habían escogido sacerdotes. O sea que mira, por eso fue que Cristo vino, por todo lo que ellos hicieron, por todo lo que los israelitas hicieron. Eso fue un desastre. Ok, vamos a continuar porque si no, no Ajá. terminamos aquí. Ok, entonces dice acá que dice San Pablo que el que come indignamente este pan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa ahí? Nos santificamos. Se propia. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que pasa cuando comemos el cuerpo de Cristo? Nos salvamos. No, entramos en comunión. ¿Se acuerda que cómo se llama la Eucaristía? La comunión. ¿Se acuerda? La comunión, ¿no? Entonces, cuando todo el pueblo va y comulgan, todos entramos en comunión. Y Efesios capítulo 1, versículo 22 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo nosotros pasamos a ser un solo cuerpo? Es comiendo el cuerpo de Cristo. Lo mismo los antepasados, ¿verdad? Los antepasados del pueblo judío también, ¿cómo entraban en comunión? Era con la sangre, comiendo la carne de los chivos y todo, todos comían de eso y así entraban en comunión con ese culto, ¿verdad? Entonces lo vamos a leer en Primera de Corintios 10, 14. Primera de Corintios 10, 14. Ahí donde estábamos. Allí solo retrocede una página. Ajá. Muy queridos, voy a hacer culto a los oídos, A la idolatría. Pero Corintios 1. Solo 14. Corintios Capítulo 1. 10, capítulo 10, No, pero dijeron 1. 14, capítulo 10, 14. No, no dijeron eso. ¿No le había dicho eso? No, porque nosotros estamos en el 10 y nos pasamos a la 1. No, I'm sorry. Sí. ¿Cierto? Ok. Corintios 10. Ajá. 14. 14. Hay que huir de la idolatría. Y, ajá. Culto a los ídolos. Ok, dígalo. Ok. Les hablo como a personas sensatas. Les hablo como personas pensantes, personas que saben, que conocen, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquí el Señor nos está dando entendimiento estudiando la Sagrada Escritura, ¿verdad? Juzguen ustedes mismos lo que les voy a decir. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos, parece una redundancia, ¿no? Pero es la misma copa que bendijo nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, la copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición, o sea, no es cualquier copa, ¿no? No es cualquier copa. No es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos. Es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Dice, la copa de bendición que bendecimos. Ajá. No es comunión con la sangre No es de Cristo. acaso, aquí dice no es acaso. No es comunión con la sangre de Cristo. Ajá. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ajá. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Ahí está. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Ahí está. Todos, ¿ves? ¿Se acuerdan cuando vamos a comulgar que todos vamos a recibir la comunión? Entonces todos pasamos a ser uno solo. Ah, sígueme. Fíjense en los israelitas. Ahí está el ejemplo. Escuchen el ejemplo. Fíjense. En los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la sangre ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Ajá. Vamos a repetir el 18. Repíteme el 18. Fijaos en israelitas, ¿verdad? Repítelo. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar.
Ahí está. Y entonces vamos a comparar 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Búsquenlo allí. Ajá. ¿Cómo ellos entraban en esa comunión? 1 Corintios 5:7. Echen fuera la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Echen fuera la vieja levadura. ¿Cuál es? Lo referido a lo que era la sangre y la... Correcto, me gusta eso. La vieja levadura es el Antiguo Testamento, el antiguo culto. Echen afuera Sacrificios. la vieja levadura. ¿Ve? Si tenemos claro ese punto, echen afuera la vieja levadura. Ya la tienes, mamita, ahí. Ok, echen fuera la vieja levadura. O sea, ya, eso es pasado. Diga. Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ajá. Ustedes han de ser una masa nueva. Una masa nueva, ¿vieron? Ajá. Pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Ahí está. Leíste el 7, ¿verdad? Ese es El 7, sí. Entonces la de Jerusalén dice, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. ¿Y quién es ese Cordero Pascual? Ya lo había dicho San Juan, capítulo 1, versículo 29. Alguien que lo busque, quedémoslo, porque vamos a regresar allá donde estábamos a 1 Corintios. Alguien que lo busque, no se vayan de ahí donde estaban, 1 Corintios. Donde estábamos, 1 Corintios, capítulo 10, 14. Solamente busquen Juan 1:29. Juan 1:29. Sí, alguien que lo busque nada más, una sola persona, para que no se vayan a... Porque dice, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Ya Juan lo había dicho. ¿Quién lo tiene? ¿Y es que dice 1 Corintios 10 que? No, Juan 1:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo... No, búscame a Juan. 1 Juan 1:29. Al día siguiente. Ahí, ahí está, ese sí es. Escuche lo que va a decir Juan allí. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es porque yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí. Palabra de Dios, ahí nomás déjalo allí. Bien, lo que estábamos diciendo, lo que el Evangelio nos ayuda a pensar eso, ¿verdad? Entonces ahora volvamos, ya estamos terminando por hoy. No porque esto todavía todavía nos queda para la otra semana, pues no vamos a lograr terminar hoy. el número 8. Volvemos al 10, 1 Corintios 10. No, 10, ya volvemos a Corintios 10. Es solamente para ver, ¿verdad? Cuál era el cordero y que nosotros inmolamos, ¿verdad? 10, vamos al 20. No, sino que las cosas que sacrifican los gentiles, las sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero. No quiero que tengáis ninguna sociedad ni por sombra con los demonios. Comunión. ¿Entendieron esto? Podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. Sí, estamos entendiendo esto, ¿verdad? O sea que, ¿qué pasa si nosotros no comemos y bebemos de este cáliz? Entonces, entramos en comunión con el mal, con el maligno, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, no quiero, hermanos, no quiero que entren, ¿verdad? En comunión con los demonios, ¿verdad? No quiero que entren, lee el 21. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. En la mesa de los demonios. Por criatura queremos irritar con celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo me es lícito, sí, pero no todo es conveniente. Está bien que todo me sea lícito. Palabra de Dios. Entonces, vamos a parar acá, porque ya se los hizo noche. Son las 9 ya. 10. Sí, entonces acuérdense donde nos quedamos, ¿ok? Porque ya la otra semana, si Dios permite, terminamos este tema y comenzamos ya con el último sacramento que es el matrimonio, ¿ok?
Si Dios quiere, terminamos ya este tema la próxima semana y ahí comenzamos ya el último sacramento, que es el matrimonio, y de ahí seguimos porque hay muchos temas que tocar acá, hay muchos temas. Puede ser que después de este tema, ¿qué ustedes quisieran que compartiéramos? Después de hemos estudiado los sacramentos. Yo sé que no todos los terminar con los sacramentos. Terminamos los sacramentos. Después, ¿qué quisieran ver ustedes? ¿Algún temas que sean importantes? Exacto, yo creo que cada quien deberíamos, ¿cómo se dice? Proponer, traer. Ajá, como algo que tengan alguna duda. Entonces, es correcto, sí. Ponemos todos a investigar. Ajá. Y a tratar de buscar como... Una cosa, antes de finalizar. Yo tengo esto aquí en la cabeza porque no se aclaró ni se le dio énfasis. Pienso que es algo que es como muy importante. Ok. En referencia al versículo 27 del capítulo 11, que dice: por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, claro, peca contra el cuerpo y la sangre. Exacto, sí, sí. Pero ¿qué quiere decir eso? Exacto. Indignamente. Lo que quiere decir es que nosotros... Ok, bendiciones mías. Es recibir la comunión y no estar preparado. O sea, Claro. el pecado. Estar en pecado y recibirlo. Pues. Nos estamos llevando nosotros a la condena de nosotros mismos. Sí, no, es así, total. Pero ahora, ¿qué tipo de pecado? Porque yo puedo decir una mentira y estoy pecando. Yo puedo tener un mal pensamiento y estoy pecando. Yo puedo hacer una maldad y estoy pecando. O sea, ¿qué tipo de pecado? Pecados mortales, no pecados veniales. Cuando hablamos de un pecado mortal, los separados que comulgan, o sea, los separados que no se han separado del matrimonio. Vamos a ver cuando hablamos del matrimonio. En el encuentro que de Juan 23 era el sacramento del matrimonio. Uno se casó por la iglesia y tiene que separarse, hacer el trámite de separarse ante la iglesia. No, por supuesto. O sea, si yo estoy nada más rejuntado, como dice, no puedes comulgar. ya eso es otra cosa. Sí. Pero considerando ese punto, yo le pongo mi caso. Yo estoy separado de mi esposa desde hace 15 años. Pero no te Y yo no me he rejuntado con nadie. ¿Está bien? ¿Okay? ¿Estás bien? Bueno, no le voy a decir que me he cometido tal cual pecado, pero no estoy conviviendo con nadie. Claro, eso es importante. Entonces, bueno, así pero yo a veces pienso que yo comulgo y estoy pecando. No, mira. Por ejemplo, una muchacha que viene aquí, que lo voy a traer para ese curso. Mira, todo ella tiene se que ver, casó todo por tiene lo que ver. Si civil, tú estás saliendo porque su con una esposo persona, se casó por lo católico y la señora no se ha muerto. Entonces ella viene y comulga y yo le digo que ya no puede comulgar, dice que sí, que los padres le han dicho que el padre actualmente le dijo que sí, que no. Porque está en esa relación, para que Ella no está relaciones. casada, dice que no, le dije no. Está cometiendo pecado. Que ha dicho a 4 sacerdotes que le ha dicho que cuando comulgue. ella No. La voy a traer. No puede. de acuerdo por lo que vas a hacer. Mira, Osvaldo. Te vas a arrepentir y ya no lo vas a volver a hacer. Mira, Osvaldo, por eso es que la iglesia. Pero la iglesia es tan sabia, ¿ok? Tan sabia. ¿Cómo se comienza la Santa Misa? ¿Cómo se comienza? Sí, perdón de los pecados. Sí, reconozcamos, hermano, nuestros pecados y comenzamos. Y levántate y no peques más. El yo pecador, ¿se acuerdan que se reza antes de comenzar? Entonces eso es, en ese momento, si yo, desde el lazo que yo me confesé, yo sé que cometí un pecado, entonces yo tengo la oportunidad ahí, cuando ya se ha comenzado la misa, yo hago un acto de contrición y rezo el yo pecador con todo el pueblo, ¿sí? Porque he pecado por mi culpa, no por la culpa de Julanita, por mi culpa y por mi gran culpa, no por Julanito, ni por Sutanito, ni nada, porque muchas veces dicen, no, pequé, Señor, porque mi esposo me sacó de quicio. No, es por mi culpa que yo pequé. Entonces tenemos la oportunidad de que el Señor me purifique antes de yo recibir el cuerpo de Cristo. Entonces esa es la iglesia sabia. Sí, pero siempre y cuando pongamos yo digo en un caso de lo que estábamos hablando, si tú estás casado por la iglesia y no te has separado y estás viviendo con alguien, no puedes comulgar.
No, claro que no, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Y Eso, si no, eso también está hay claro. parejas que hacen, o sea, parejas que hacen Voto votos de de castidad para poder comulgar. Eso está claro, O claro. sea, no, hasta que no nos hemos separado. ¿Verdad? Hay personas que Mira, no se han es separado. tan tal que por lo menos nosotros lo que vamos siempre a la iglesia, siempre, ya más o menos nosotros sabemos quiénes son los que vamos. Entonces cuando viene, ahora que viene Semana Santa, ahí ya tú sabes que se llena. Y ya tú sabes quiénes son los que no vienen. Entonces van y comulgan. Y yo digo, pero, o sea, tú no has venido a misa. Y eso es muy común. Tú no has venido a misa. Y es lo primero que tienes que hacer es confesarte, porque no venir a misa es pecado mortal. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que no entienden todo? Porque no saben, ¿me entienden? No sé. La ignorancia. ¿Qué tanto nos falta? Hay mucha ignorancia en nuestro pueblo. A mi punto de vista son mensajes que deben ser muy repetitivos en cada homilía. Cada domingo hay que recordar. Cada domingo tú tienes que estar preparado para recibir al Señor. Exacto. Tú tienes que confesar eso. Eso que tú le dices es de comulgar, lo último que le dices. Sí, claro. El que recibe el cuerpo de Cristo indignamente está condenando, preciso. Sí. Vamos a terminar, mis hermanitos, porque ya. Ok. Sí, sabroso, sí. Bueno, Marita, la oración final. Ay, mi madre. Está sabroso. A mí a la que no le gusta hacer oración. Ay, mi mamá. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre eterno, te pedimos que nos lleves a nuestras casas, a cada quien sano y salvo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Nos has llenado y nos has dejado entender mucho de tu palabra. Tal vez cosas que no comprendíamos, ahora las estamos comprendiendo. Gracias al Espíritu Santo, Señor. Quiero que nos sigas guiando, Señor, te lo pedimos. Que nos sigas llenando de tu Santo Espíritu y del conocimiento de lo que tú nos quieras dejar entender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y en el siglo de los siglos. Amén. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vayan en la paz del Señor, que el Señor los acompañe. Que sueñen con los angelitos y que los angelitos los acompañen. Gracias. Le da un abrazo a Manuel. Ay, sí, Que lo extrañamos. Gracias. Ok, mira. Sí, hermano. Que te bendiga.
Y me dijo que iba a participar, no participó, mire. Bueno, él estaba escuchando la panita. Se bendiga.